Shalom, amados hermanos, bendiciones del eterno Dios en este tiempo de Shabbat que el Padre Eterno nos está regalando. Qué bendición tener estos espacios donde podemos nosotros profundizar en las Sagradas Escrituras. Y precisamente eso es lo que hacemos en nuestro estudio bíblico en Shabbat. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos, y espero que juntos podamos seguir estudiando, profundizando en las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo, en la que nosotros, o en el estudio que nosotros estamos haciendo, estamos demostrando que el apóstol Pablo evidentemente estaba a favor de la Torá, de la ley, y no consideraba que la ley estaba abolida, que la ley estaba ya caduca, como muchos presuponen, como muchos dicen, según su interpretación, y usan al apóstol Pablo para esto. Entonces estamos demostrando que esto no es así, que por el contrario de lo que ellos piensan, el apóstol Pablo sí aceptaba la ley de Dios, la Torá. Y estamos precisamente en la carta a los Efesios y estábamos estudiando lo que dice el capítulo 4, precisamente en el versículo 13, donde se nos habla y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces estuvimos estudiando qué significaba ser un varón perfecto. Obviamente entendimos que nuestro modelo de varón perfecto es el Mesías, pero que este era un concepto que los hebreos tenían y conocían y entendían muy bien. Por tanto, cuando el apóstol Pablo habla del varón perfecto, pues estaba usando un término que era conocido, se entendía de qué se trataba, obviamente ahora aplicado a mayor escala a nuestro Mesías, que es el perfecto ejemplo de varón perfecto. Sin embargo, vemos que antes de enunciar esto del varón perfecto, también el apóstol Pablo habla de un título del Mesías, que es el Hijo de Dios. Y saltamos ese título, Hijo de Dios, con el propósito de entender precisamente o primeramente qué significaba la expresión varón perfecto en el contexto hebreo. Recuerden, amados hermanos, que todo esto tiene que ver con el contexto hebreo, porque al entender mejor y más detalladamente qué significa lo del varón perfecto, pues podremos entender mucho más el título que ostenta nuestro Mesías como Hijo de Dios. Y a partir de allí vamos a entender también qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando usa el título Hijo de Dios. Y no solamente él, sino que ese fue uno de los títulos que más se le mencionan en la Biblia al Mesías. No se lo dio precisamente el apóstol Pablo, sino que así era conocido. De hecho, es el mismo Padre Celestial quien indica que Yeshua es su Hijo amado. Pero vamos a ver este título no aplicado a Yeshua meramente, sino también ese título aplicado a nosotros. Porque al ser nosotros conforme al varón perfecto, es decir, si nosotros seguimos el modelo, el patrón del varón perfecto y llegamos a esa medida de la estatura del Mesías, significa que estamos llegando a la misma estatura de él, de ser hijos de Dios. Obviamente nos vamos a comparar con el Mesías porque es nuestro modelo. Sin embargo, aclaramos que él ostenta el título supremo, la supremacía, la preeminencia en cuanto al título. Él no es un hijo de Dios, él es el Hijo de Dios. Eso lo tenemos que nosotros entender. Él es el Hijo de Dios. Él tiene la supremacía, tiene la preeminencia en cuanto a tener ese título tan glorioso. Sin embargo, a nosotros también se nos da a llamar hijos de Dios. Entendemos que Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Y podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cada día encaminados a ir a estar a la estatura del varón perfecto. Entonces, llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a esa medida
de la plenitud del Mesías es llegar a constituirnos en hijos de Dios, que eso es muy importante. Entonces vamos a entender qué significaba ser hijos de Dios desde el contexto hebreo, porque ese título es muy importante, obviamente en el Mesías y aplicado a nosotros. Ese título que lo manejamos tanto y continuamente lo estamos usando para referirnos a Yeshua como el Hijo de Dios, y él se llamó así, pero también es un título que nosotros heredamos, que también pasa a nosotros, pero como les digo, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos avanzando en la estatura, en el crecimiento, pues se nos otorga ese majestuoso título que no es cualquier cosa. De hecho, es el más grande título que nosotros podemos tener. Ser llamados hijos de Dios es la mayor gloria, la mayor honra que nosotros podamos llegar a tener. Es el título más glorioso, amados hermanos. No hay un título de más honra, de más prestigio que ese, aquí en esta tierra, que ese. Ser llamados hijos de Dios. Y nosotros debemos tener en cuenta eso. Piense en cualquier título que exista en este mundo, ¿sí? El título más grande, el título más poderoso, pues no hay un título más grande y de mayor honra para cualquier persona que llegar a ser llamado hijo de Dios. Y eso, entonces, es donde nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre ese entendimiento. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Si Él es el Hijo de Dios y nosotros estamos creciendo a la estatura de ese varón perfecto, estamos creciendo a esa plenitud, a ese modelo, pues entonces sobre nosotros se va a dar también este título tan glorioso, tan poderoso como es el de ser llamados hijos de Dios. Y por eso vamos a leer lo que dice Primera de Juan. Quiero que veamos lo que dice en Primera de Juan, porque ese título de hijos de Dios, pues era un título que los discípulos, los apóstoles, conocían, entendían y que era muy bien desarrollado en medio del pueblo. Y nosotros debemos entender qué significa esto. Entonces tenemos allí en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante dice así: miren qué clase de amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Y la causa por la cual el mundo no nos conoce es porque no lo conoció a Él. Miren qué clase de amor, dice el apóstol Juan. Miren qué clase de amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios, porque eso es lo que somos. Y la causa por la cual el mundo no nos conoce es porque no lo conoció a Él. Claro, el mundo no le quiso reconocer, no le quiso conocer. En este caso, este conocimiento es reconocimiento. El mundo no le quiso reconocer. No le quiso reconocer que él era quién, que el Mesías era quién. El Hijo de Dios. Al no reconocerle a él que era el Hijo de Dios, pues tampoco el mundo a nosotros nos conoce. A pesar de que es lo que somos. A pesar de que esa es nuestra identidad. Esa es nuestra santidad. Ser hijos de Dios. Entonces, si el mundo no lo quiso reconocer a Él, que dio muestras suficiente y dio testimonio total de ser el Hijo de Dios, pues no podemos esperar nosotros más del mundo y no podemos esperar que a nosotros se nos reconozca como hijos de Dios o que se nos conozca como hijos de Dios. Sencillamente no lo hace. Y por eso nosotros debemos entender que este es un título muy especial que es parte del amor de Dios a nosotros. La mayoría de la gente
tiende a decir que todos somos hijos de Dios. De hecho, eso es lo que piensan las personas. Y es común escuchar a la gente decir esto, ¿no? Es que todos somos hijos de Dios. Y ese es uno de los primeros errores que nosotros debemos corregir, porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos estamos dentro de la condición de criaturas. Y obviamente, cada ser humano hace parte de la creación, porque todo ser humano que existe, existe con razón al Creador, es decir, el Creador, el Dios eterno, lo creó. Y por tanto pasa a ser criatura, pasa a ser creación. Así que la verdad es que todos los seres humanos somos creación de Dios, porque somos parte de sus criaturas, somos creados por Él. Pero alcanzar la condición de hijos de Dios es algo que no viene por el solo hecho de ser criaturas. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos sido creados no por eso automáticamente nos constituye en hijos de Dios. Entonces dice aquí el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Es decir que antes del llamado que el eterno Dios nos hizo a todos nosotros para seguir en su camino, para seguir su voluntad, seguir en su palabra, antes de eso no éramos hijos de Dios. Es ahora. O sea que hay un momento en el que el ser humano se vuelve hijo de Dios. Y es precisamente ese momento en el que todos decidimos seguirle, obedecerle y constituirnos en hijos de Dios. Y por eso dice el, amados, ahora somos hijos de Dios. Sin embargo, mire lo que dice el apóstol Juan, que esto es muy interesante. Pero, ojo, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que aparte del título de ser hijos de Dios, aparte del título hijos de Dios que tenemos ahora, dice la palabra que va a venir una manifestación superior y mayor, gloriosa. ¡Wow! Esto es algo muy impresionante que nosotros debemos entender, que ahora de por sí el solo hecho de ser llamados hijos de Dios, esto ya es algo impresionante, esto ya nos da un estatus, una condición, esa es nuestra santidad, para eso fuimos creados, ese es el propósito y nuestra santificación, ser hijos de Dios aquí. Sin embargo, se nos promete una esperanza mayor y dice que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, o sea que vendrá algo más glorioso, habrá una condición superior. Y dice acá, pues sabemos que cuando Él se manifieste, que hablando del Mesías, de Yeshua, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea que en esa nueva condición que nosotros vamos a tener, vamos a ser, dice la palabra, semejantes a Él. Por eso, no en vano se nos habla a nosotros de llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, porque el propósito es llegar a ser como es Él, al final. Ese es nuestro propósito y esa es la meta que todos nosotros tenemos, llegar a ser como Él, porque entonces lo veremos tal como Él es. O sea que podremos nosotros verle a Él en virtud de lo que es Él. Recordemos que Yeshua se hizo carne y así lo conocimos en primera instancia en cuanto a su testimonio. Y aunque nosotros no le vimos, pero reconocemos el testimonio que dan nuestros apóstoles de que Él se hizo carne y haciéndose hombre, tomando nuestra forma total, ¿sí? Entró en esta tierra y asimismo, estando en esta carne, dice la palabra, destruyó el pecado en su carne, estando en la condición de varón, de hombre. Pero dice la palabra que la promesa es que nosotros le vamos a ver tal como Él es. Y recuerde que Él es igual al Padre, porque
cuando se nos habla acerca de Yeshua, antes de venir, él, antes de manifestarse como hombre, dice la palabra que él tenía la misma esencia de su padre. Por eso dice el apóstol Pablo, hablando precisamente de esa condición, dice que estando en la misma condición de Dios, no se aferró a esa condición, ¿sí? Para no hacer la voluntad del Padre, de tomar forma de siervo, porque es que él dice la palabra que él tomó forma de siervo, es decir, haciéndose hombre. Entonces, él tenía la misma condición, por eso dice, teniendo la misma condición, estando en la misma condición de Dios, teniendo la misma condición de Dios, la misma esencia de Dios, no se aferró a eso, ¿sí? No tomó eso como algo a que aferrarse para no cumplir la voluntad del Padre y entrar a este escenario y hacerse hombre. Pero dice que él estaba en la misma condición de Dios. Eso es. Y esa condición de Dios, el mismo Yeshua la enseñó. Cuando Yeshua hablaba con la mujer samaritana, él mismo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y quienes le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad. Así que la esencia de Dios es ser espíritu. Y esa es la misma esencia del Hijo. Por eso es que el Hijo, por eso Yeshua, estando en la condición de carne de hombre, un día eleva su oración ante su Padre y le dice, Padre, dame nuevamente aquella gloria que yo tenía antes del mundo, antes de que todo existiera, aquella gloria que yo tenía contigo, esa misma gloria que yo tenía contigo, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque esa era su misma gloria. Él compartía la misma gloria de su Padre, la misma esencia. Yeshua es sustancia y esencia del Padre Celestial. Y dice la palabra que un día le conoceremos tal como Él es. Por eso es que un día nosotros vamos a ver a Dios. Por eso, aunque a Dios nadie la ha visto, solo el unigénito le ha visto, a Dios nadie la ha visto, por eso es que un día nosotros le vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes a Él. Seremos semejantes y cuando nosotros le veamos a Él tal como Él es, porque lo que nosotros conocemos de Yeshua, lo conocemos es porque Él se hizo hombre, tomó la naturaleza de hombre, pero tomó esa naturaleza por causa de nosotros, para redimirnos del pecado. Pero su naturaleza gloriosa, en esa no la conocemos nosotros. Y por eso que le conoceremos a Él, y al conocerle a Él, pues podremos conocer al Padre, al eterno Dios, a quien nadie ha visto. De hecho, ninguno de los ángeles ha visto a Dios. Ningún ser espiritual ha visto a Dios realmente. Solamente nosotros. Es allí donde nosotros tendremos una naturaleza superior a la de los ángeles. Por eso hasta el día de hoy nosotros traemos la misma naturaleza de los ángeles, que es ser hijos de Dios. Dice allí, y todo, dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, nos vamos purificando, nos vamos limpiando. Versículo 4. Y todo el que practica el pecado es infractor, aquel que practica el pecado es infractor de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Mire que inmediatamente esto queda conectado a que nos purificamos. ¿De qué nos purificamos? Pues del pecado. Porque si nosotros no nos purificamos del pecado, pues no llegaremos a ser como Él. Entonces purificarse significa limpiarse del pecado. ¿Y qué es el pecado? Allí está definido. Primera de Juan 3:4 define qué es el pecado. El pecado es infracción de la ley, infracción de la Torá. Y todo aquel que infringe la ley de Dios practica el pecado. Entonces la forma en que nosotros nos limpiamos es no practicando el pecado. La práctica del pecado es el uso habitual del pecado.
Es decir, donde el pecado se constituye en parte de mi vida. Yo practico el pecado, me habitúo al el pecado y vivo en continuo pecado porque el pecado se vuelve parte de mi vida cotidiana. Entonces, tengo práctica el pecado. No quiere decir que nosotros ahora como hijos de Dios no pequemos. Sí, nosotros pecamos en razón del error. Es decir, erramos por la naturaleza que tenemos todavía, que es la humana. Pero eso no significa que nosotros practiquemos el pecado. Una cosa es que nosotros erremos, que nosotros cometamos el error y pequemos, pero cuando pecamos, ¿qué sucede? Somos reargüidos por el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, para que corrijamos de manera inmediata, para que corrijamos prontamente y nos apartemos de aquel pecado. Pero el que practica el pecado es el que vive en el pecado continuamente. No se arrepiente del pecado, sino que simplemente sigue pecando como si no estuviera pasando absolutamente nada. Esa es la práctica del pecado. Entonces debemos entender que una cosa es la práctica, el pecado como una práctica, y otra cosa es el pecado como una acción, ¿sí? Espontánea, una acción que nosotros podemos llegar a cometer, pero que se espera que nosotros corrijamos de inmediato. Mientras que el que practica el pecado no corrige nada, está en la práctica del pecado. Entonces, nosotros estamos llamados a purificarnos. Esa purificación es la que hace que nosotros no practiquemos, no tengamos el pecado como una práctica habitual, una práctica continua, constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que el pecado es la infracción de la ley. Entonces no vamos a tener como práctica el estar infringiendo un mandamiento de la ley. Nosotros no estamos para estar infringiendo un mandamiento de la ley o los mandamientos de la ley. Entonces, el Hijo de Dios es aquel que se purifica. El Hijo de Dios es aquel que se limpia. El Hijo de Dios es aquel que todos los días está continuamente limpiando su vida para llegar a ser semejante a Él, entendiendo que ahora tiene una condición especial, la de Hijo de Dios. ¿A quiénes se les llamaba en la antigüedad hijos de Dios? Pues se les llamaba a los ángeles. Cuando nosotros vemos precisamente en el libro de Job, allí en el libro de Job habla de esto. Y se nos habla de un hombre llamado Job, temeroso de Dios, y se nos dice que un día, en Job capítulo 1, versículo 6, y eso también está en el capítulo 2, dice Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, Benei Elohim, los hijos de Dios, Benei Elohim, entre los cuales vino también el Satán. Entonces, entendamos esto. Las criaturas espirituales, y digo criaturas porque todos son creados, todos, allí el Satán también es una criatura, fue creado, ¿sí? El único que es eterno es nuestro Dios, ¿sí? Y su Hijo Yeshua. Dice que vinieron y se presentaron delante de Dios. ¿A qué se presentaron? Pues a rendir cuentas. Si nosotros seguimos leyendo, pues nos damos cuenta que entre esos hijos de Dios vino el Satán a rendir cuentas, tanto que el eterno Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dice, vengo de rodear la tierra, de andar por ella, porque eso es lo que hace el Satán. La tierra está bajo ese poder, esa potestad. Entonces continuamente él está rodeando, merodeando, viendo todo, ¿sí? Esa es la función del Satán. Y en el capítulo 2 vuelve a suceder lo mismo. Dice Job 2.1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Yahweh, y el Satán vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Y el eterno Dios le pregunta nuevamente al Satán de dónde vienes y la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que los seres espirituales, pues ellos tienen esa condición, son llamados, voy a usar acá el tablero,
son llamados Benei Elohim. Benei Elohim, ¿sí? Hijos de Dios en hebreo, ¿ok? Esta palabra Benei significa hijos de, hijos de. Es el plural, ¿sí? En constructo, en el constructo del hebreo, hijos de Dios. Entonces, la palabra singular es Ben. Ben, ¿sí? Esta es lo que significa hijo. El plural es Banim. Pues hijos. Ben. Yo les he explicado ya en varias ocasiones que esta palabra ben, que es la palabra hijo, en hebreo, hijo, viene de una raíz que es la raíz baná. Esta raíz significa construir. Lo voy a colocar aquí abajo. Construir. Construir, edificar. Baná. Ben, baná. De aquí mismo, de esta raíz viene, voy a colocarle una palabra también muy conocida, muy usada, la palabra bayit, que es casa. Bayit. Bait, bait, casa, ¿sí? Entonces, de la misma raíz, baná, de la que viene ben, que significa hijo, viene la raíz, viene la palabra, perdón, bait, casa, casa, edificación. ¿Por qué? Porque un hijo es aquel que construye. Un hijo es un constructor, un hijo es un edificador. En este caso, hijos de Dios, pues son edificadores, son constructores ¿de quién? De Dios. Esa es la forma en que se entiende la palabra hijo en el contexto hebreo. Aquel que es constructor, es parte de los constructores, de los edificadores del reino de Dios, de la casa de Dios. Así que un hijo, un ben, es uno que construye, ayuda a construir, ayuda a edificar la casa. ¿La casa de quién? De Dios. Betel, la casa de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a eso, a construir. Entonces, los seres espirituales, ellos tienen el grado, la condición de hijos de Dios, Benei Elohim. Es decir, son constructores. Ayudan a construir la casa de Dios. Entre ellos, así nos cueste trabajo creerlo, está el Satán. Nosotros pensamos que el Satán es un ser que está fuera de control, que está por fuera del control del eterno Dios. No. El eterno Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, tiene el control absoluto de todo. Nosotros estamos en realidad dentro de un ambiente controlado. O sea, todo este mundo, todo el universo visible y también la dimensión, el universo invisible, llamémoslo así, está bajo un ambiente controlado. ¿Y quién tiene el control absoluto de todo? El eterno Dios. El hecho de que el hombre peque, el hecho de que el hombre haga conforme a su propia voluntad y no se someta ni se sujete a la voluntad de Dios, no significa que está por fuera del control y del dominio de Dios. No, todo está dentro de un ambiente controlado. El eterno Dios no ha perdido el control absolutamente de nada y eso nos debería a nosotros dar grande satisfacción y mucha esperanza. Saber que Él lo tiene todo controlado. No hay nada fuera de control. Lo que nosotros vemos en el mundo y nos asombramos de todo lo que vemos tan terrible,
No es lo que Dios quiere, obviamente no es su voluntad. Sin embargo, no significa que el hombre está por fuera de control y que no hay nada que no se pueda hacer. Al final, en realidad, Dios va a tomar el control de todo. El hombre piensa que puede controlar todo, pero Dios es el que terminará tomando el control absoluto de todas las cosas. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender, amados hermanos. Entonces, por eso vemos que el Satán venía cuando eran citados, venían ante esa cita a dar cuentas, a rendir cuentas, porque a eso se presentan delante del eterno Dios, a rendir cuentas. Y en medio de esa rendición de cuentas, pues viene el Satán, se presenta delante de él y el Señor le dice, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho? Y ahí el Satán habla con el Señor. Entonces, ellos tienen esa categoría, esa condición. Entonces nosotros, de seres criaturas de este mundo, de pasar de ser criaturas de este mundo, podemos llegar a tener también ese título, el de ser hijos de Dios. Sin embargo, mire que se nos dice en la carta que acabamos de leer ahora de Juan, en la primera de Juan, que tenemos una esperanza mayor. Porque aunque llevamos el título, que llevamos la condición de ser hijos de Dios, vamos a tener una condición superior que será semejante a la de Él. Obviamente, esa condición que nosotros tenemos, esa condición a la que nosotros iremos, pues será el resultado indiscutible de que en realidad nosotros nos hayamos sometido, hayamos vivido conforme a lo que dice la palabra. Y es que Yeshua estuvo en la condición de ser humano, de criatura, en el sentido de ser humano, no de que él haya sido creado, porque Yeshua es eterno como el Padre, pero sí tomó la forma de la criatura, el hombre, es decir, la forma humana. En ese sentido digo que tomó la forma de criatura, no porque fue creado, sino porque tomó la forma del ser humano y se sometió a todo lo del ser humano. Y estando en esa condición, él fue el Hijo de Dios. Se constituyó en el Hijo de Dios. Y al ser Hijo de Dios, se le dio una supremacía superior, porque estando en la condición de carne de hombre, como lo dice la palabra, ¿sí?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que por eso Dios lo exaltó. Es decir, lo volvió a llevar a su estado de gloria. Ese estado en el que hoy está Él. La misma gloria que tenía con la de su Padre, que es la gloria última a la que nosotros iremos. Entonces, pasamos de ser criaturas a hijos de Dios y después a tener la misma condición de Él, a ser como Él. Y precisamente Él logró esto, ¿por qué? Por la obediencia. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y el Mesías, estando en los días de su carne, cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, es decir, el Padre, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Fue oído porque él temió a Dios, a su Padre. Y aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces nosotros en esta carne, ¿qué es lo que tenemos que aprender? La obediencia. La obediencia. Precisamente la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia y la sujeción a los mandamientos del eterno Dios. La obediencia y la sujeción a su Torá. Es que para ser hijos de Dios, lo que se debe hacer evidente en nosotros es la obediencia. Y ese es el estado en el que se supone que nosotros debemos estar. Entonces, como criaturas, estamos todos. Cualquier ser humano.
Todo ser humano infractor de la ley, que no vive conforme a la ley de Dios, que no vive conforme a la palabra de Dios, cualquier ser humano es una criatura de Dios, es criatura de Dios, a pesar de su desobediencia, a pesar de su infracción de la ley, del pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. No por eso deja de ser criatura. Pero para llegar a la condición de hijo, entonces tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a infringir la ley, tenemos que renunciar a dejar de violar la ley. Entonces renunciamos a eso, a la violación de la ley, renunciamos a eso para lavarnos, para purificarnos y de esa manera aprender obediencia. Es que la Torá, amados hermanos, es cumplida por nosotros porque ahora que somos hijos, somos obedientes. Es que al ser llamados nosotros hijos de Dios, lo que se espera es la obediencia. El Señor no puede llamarnos hijos si nosotros somos desobedientes. Él llamará únicamente hijos a aquellos que son obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos. Y la Torá está para eso, para enseñarnos obediencia. Si nosotros vamos a cumplir la Torá, la vamos a cumplir por obediencia a Él. Y vamos a aprender obediencia. Y es que la obediencia es algo que se aprende. Así que nosotros estamos en el tiempo de aprendizaje. Claro, se nos llama hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Que estamos dentro del tiempo de aprendizaje. Y como hijos de Dios, nos volvemos colaboradores de Dios, nos volvemos edificadores de Dios, nos volvemos constructores de Dios. Nos sumamos a construir el reino de Dios, nos sumamos a construir la casa de Dios. Vamos construyendo, para eso estamos nosotros. Nosotros no estamos llamados para dañar, para demoler, para derribar la ley. Por eso es que Yeshua dijo, yo no vine a derribar la ley. Yo no vine a derribarla, que es la expresión literal que él usa. Yo no vine a derribar la ley y los profetas, yo vine a darles cumplimiento. Claro, él no viene para derribar absolutamente nada, él viene es para ayudar a construir. Y nosotros estamos para eso, no para derribar la ley de Dios. Nosotros no estamos puestos para decir, no es que la ley de Dios ya está abolida, ya está derribada, y yo vengo a ayudar a derribar la ley de Dios. No, nosotros estamos para ayudar a construir y nosotros construimos con los elementos, con los instrumentos y con los materiales del reino, con los materiales que se nos otorga, con los materiales que nos enseña el Padre Eterno a través de su palabra. Y los materiales son sus mandamientos, es su palabra. Ese es el material con el que nosotros construimos el reino de Dios. De ahí lo importante que nosotros entendamos quiénes somos. Y por eso dice que él, en la condición de hijo, entonces él se hizo hombre. Yeshua se hizo hombre. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces, él tiene la misma condición natural de todos nosotros, tuvo nuestra misma condición, la de hombre, en donde podemos decir, todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas. Independientemente del que peca o no peca, del que vive o no vive conforme a la palabra, todos somos criaturas. Pero nos diferenciamos del resto porque empezamos a ser hijos. Y es que ser hijos es hacernos conforme a su voluntad. Entonces nosotros empezamos a edificarnos, a edificar esta casa que somos nosotros. La cual casa somos nosotros, dice el apóstol Pedro. Empezamos a edificar con los materiales del reino. Empezamos a edificar con la palabra de Dios. En vez de decir que la ley está abolida, empezamos a usar los materiales de la ley de Dios y edificamos conforme a lo que está establecido en la palabra del eterno Dios. Y nos volvemos hijos. Y a medida que nosotros nos hacemos hijos, vamos aprendiendo obediencia. Y por eso dice el apóstol Pablo, por eso lo dice, ¿sí? Y estando en la misma condición, estando en la condición de Dios, no tuvo eso
en cuenta, como algo a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre, ¿sí? Él se negó a sí mismo, dice, se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso nosotros estamos aprendiendo obediencia. Y en la obediencia es que nos vamos perfeccionando. Porque mire lo que dice. Y aunque era el Hijo, entonces le pregunto yo a ustedes, ¿usted se considera ya hijo de Dios? Criatura es, no hay duda, pero ya está en la condición de hijo. El hijo es el que trabaja todos los días por construir la casa que somos nosotros. Y la construimos la casa de Dios con los materiales que se nos entregan directamente del reino. No los materiales que nosotros queramos, porque no se nos pide a nosotros que nosotros mismos construyamos nuestros propios materiales, sino que se nos entregan de una vez los materiales para que vayamos construyendo. Nosotros somos constructores de la casa y tenemos que usar los materiales provistos desde el cielo por el eterno Dios, que es su palabra, que es su ley, su Torá, sus mandamientos. Ahí está. Entonces vamos construyendo. De esa manera aprendemos obediencia. Versículo 8, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación. De eterna salvación para todos los que lo obedecen. Fue perfeccionado. O sea que de la obediencia nosotros pasamos al perfeccionamiento. Es por eso que de ser hijos de Dios vamos a tener una condición superior que es la de ser como Él. Y cuando seamos como Él, le conoceremos tal como Él es. ¡Wow! O sea que hay una promesa de superioridad. Y de eso se trata. Entonces, un hijo de Dios, en verdad es aquel que está viviendo en función de hacer conforme a lo que dice la Torá, a lo que dice la palabra de Dios, que eso es obediencia, para vivir en obediencia, en vez de estar tratando de refutar la palabra de Dios, de refutar la ley de Dios, de estar sacando argumentos, pretextos, tratando de inventar una cantidad de pretextos y decir es que la ley ya está caduca, la ley ya está derribada, la ley ya está abolida, la ley no es para nosotros, la ley es para los judíos. Y en vez de inventarse una cantidad de tonteras de eso, porque son tonteras, sin embargo, la gente se las ha creído, la gente ha creído esa cosa, y eso es algo que el enemigo ha logrado. Entonces, sencillamente, ¿sí?, la gente se va detrás de eso. Y en vez de nosotros estar haciendo ese tipo de cosas, lo que tenemos que estar haciendo es viviendo conforme a la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios. En vez de renunciar a hacer lo que dice la palabra de Dios, debemos vivir conforme a ella. Y de esa manera es que siendo obedientes, vamos a poder ser perfectos. Vamos a poder llegar a la perfección. El varón perfecto, de lo que hablábamos. Por eso nos espera esa perfección tan gloriosa, hasta que lleguemos a la estatura de Él, exacta. Y allí le conoceremos cara a cara. Cara a cara estaremos delante de Él. Entonces, nosotros debemos entender esto, que Él ha venido precisamente para darnos su bendición y su gracia. Mire lo que dice en el versículo 7. Vayamos a 1 Juan 3:7. Estábamos allí en 1 de Juan, volvamos allí al versículo 7. 1 de Juan 3:7 dice: hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia será justo, como Él ha sido justo. Pero el que practica el pecado
el pecado, que es la infracción de la ley, la violación de la ley, procede del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Practica el pecado. Esa es la obra de Satanás, la práctica del pecado. ¿Y para qué entonces fue manifestado el Hijo de Dios? Es decir, Yeshua, para que destruyera las obras del diablo. Es decir, que Yeshua viene a destruir ¿qué? El obrar de Satanás, que es el pecado. Y el pecado es la violación de la ley, la infracción de la ley. Entonces, Yeshua se manifiesta como hombre y se manifiesta luego en la condición de Hijo de Dios con el propósito de destruir el obrar del enemigo, el obrar del diablo, el obrar del Satán. Y el obrar del Satán es el pecado porque él peca desde el principio. Desde el principio él peca, es decir, él viola la ley, él viola la Torá desde el principio. Y para eso apareció Yeshua como Hijo de Dios, para destruir el obrar del enemigo, el obrar del diablo, que es el pecado, es decir, la violación de la ley. Así que si él se manifestó como Hijo de Dios para destruir el obrar del Satán, el obrar del diablo, que es el pecado, que es violar la ley de Dios, pues nosotros en la condición de hijos también tenemos que destruir en nosotros toda violación de la ley, toda obra del pecado en nosotros, toda obra del enemigo, toda obra del Satán, toda obra del diablo en nosotros debe ser destruida. Y la obra del diablo en nosotros es llevarnos ¿a qué? A infringir la ley. Ese es el trabajo del enemigo. Llevarnos a nosotros a infringir la ley, llevarnos a nosotros a violar la ley de Dios. Ese es el trabajo que hace el Satán, el diablo. Llevarnos a que violemos la ley, llevarnos a que nosotros no nos sujetemos a la ley de Dios. Y como hijos de Dios es algo que debe destruirse dentro de nosotros. Todo ese pecado, todo ese obrar del diablo, toda violación de la ley. Todo el que ha nacido de Dios, ojo, todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, claro, porque el que nace de Dios es aquel que se hace hijo de Dios. Nacer de Dios, el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento, significa entrar a la condición de hijo de Dios. Entonces, estábamos inicialmente como criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Esa es la primera condición, la que tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos. Somos creación de Dios. Pero cuando decidimos hacernos hijos de Dios, entonces viene lo que significa o lo que se llama nuevo nacimiento. El nacimiento de nuevo, el nuevo nacimiento, el nacer de Dios. Nacer de Dios es entrar a la condición de hijos de Dios. Y por eso dice acá, todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, ya no quiere decir que no peque, no quiere decir que no vaya a cometer un error, sino que el pecado no es una práctica, ojo. Una cosa es la práctica del pecado, es decir, como una condición habitual en la persona. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el adulterio. Una persona persiste y vive en continuo adulterio. Sabe que está adulterando, tiene una infidelidad y está allí y consciente en vivir su vida así, en infidelidad, estando en adulterio. Mientras que si alguien, Dios no lo quiera, pero practicó la infidelidad, el adulterio, por un momento, pues tiene temor de Dios, viene el temor, se arrepiente, pide perdón, pues el Señor será misericordioso y abogado tenemos ante el Padre precisamente a Yeshua,
el justo, quien intercede por nosotros, quien aboga por nosotros para ayudarnos en nuestra limitación, en nuestra debilidad. Entonces, por eso dice acá, todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, no que ya no peque, sino que no practica el pecado. Obviamente en nosotros está el deseo de no pecar, debe estar el deseo de pecar y tenemos que luchar, y para eso tenemos el Espíritu de Dios para vivir lo más que podamos nosotros libres, limpios de pecado. Pero no quiere decir pues que no vayamos a pecar en algún momento. Pero acá se está hablando de la práctica. Y dice, todo el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías. Por lo que no puede seguir practicando el pecado. O sea, el pecado no puede seguirlo viviendo como una práctica continua, pues ha nacido de Dios. En esto se reconocen quiénes son los hijos de Dios y quiénes los hijos del diablo. O sea, que los hijos de Dios son realmente los que no viven en la práctica del pecado, es decir, en la violación de la ley, porque el pecado es infracción, el pecado es violación de la ley, lo leímos ahora, 1 Juan 3:4, el pecado es violación de la ley, y los hijos del diablo. Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Todo el que está practicando el pecado. Los hijos del diablo son todos aquellos que viven de acuerdo a la práctica del pecado, es decir, la violación de la ley de manera sistemática. Se está violando la ley y saben que están violando la ley y están allí y están viviendo en una continua violación de la ley de Dios en uno de sus mandamientos, porque la ley de Dios se puede violar por uno de sus mandamientos. Entonces dice, en esto se reconocen quiénes son los hijos de Dios y quiénes los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Recuerden que la justicia, y lo hemos demostrado, la justicia es una referencia a la Torá. Siempre que se hable de justicia, se está hablando de la Torá de Dios, de la ley de Dios. Así que todo aquel que no practica la ley, la justicia, es decir, la ley de Dios, la Torá, no es de Dios, no pertenece a Dios. Mira la importancia de entender qué significa por eso esto de ser hijo de Dios. De ahí que el ser hijo de Dios tiene que ver entonces con una condición que nosotros asumimos, a la que nosotros accedemos voluntariamente, que el Padre nos permite a nosotros acceder y nosotros tomamos la decisión de hacerlo. En Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 11, se nos va a hablar de esto. Por eso dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 11, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, a los de su misma clase vino, mas los de su misma clase no le recibieron. Pero a todos los que se aferraron a él, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de hacerse hijos de Dios. Es decir, que ser hijos de Dios es una autoridad que se nos ha dado, pero también es una decisión. Nos hacemos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y por eso dice, a los de su misma clase vino, mas los de su misma clase no le recibieron. Muchos piensan, o cuando leen pues la versión Reina Valera, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, piensa que se están refiriendo a los judíos. Al pueblo judío vino, pero el pueblo judío no recibió. En efecto, sí, el pueblo judío como pueblo no le recibió, no le reconoció como lo que él era, el Mesías, el enviado de Dios, aquel que vino para entregar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Es verdad. Sin embargo, también debemos entender que todos los primeros creyentes en Yeshua fueron judíos. De hecho, fueron miles de judíos, porque se nos dice a nosotros que aparte de los que creyeron en él estando él vivo, después de su muerte y resurrección, cuando por ejemplo el apóstol Pedro
predica, como 3,000 judíos creyeron en Yeshua en ese momento, en aquella predicación de aquel Pentecostés, de aquella fiesta de Shavuot. Eran judíos. Entonces no podemos decir así escuetamente que eso se refiere al pueblo judío, sino a los de su clase. Los de su clase, precisamente la controversia que él tuvo inicialmente fue con el sector religioso, con los religiosos. Por eso vemos a Yeshua desde muy jovencito, los 12 años de edad, cuando está en Jerusalén celebrando una de las fiestas de Pesaj, de Pascua, dice que se encontraba allí con los intérpretes de la ley, con los sacerdotes, y ellos le cuestionaban, le preguntaban, y él les respondía, y él también les preguntaba a ellos, y ellos le respondían, y estaban allí, que sus padres, tanto Yosef como Miriam, se asustaron porque no lo encontraron, y estuvieron ahí buscándole durante bastante tiempo, hasta que lo encontraron, y lo encontraron allí, con los de su clase, aunque él no era de la tribu de Leví, porque él era de la tribu de Judá, él tenía la misma clase porque él es de la orden, de una orden superior, no de la orden levítica, sino de la orden Malquisedec. Él no es de la orden sacerdotal levítica, pero sí de la orden sacerdotal Malquisedec. No olvidemos eso, Melquisedec, de esa orden sacerdotal, que es una orden superior, la orden del cielo. Por eso a los de su misma clase vino. Ahí estuvo. Mas los de su misma clase no le recibieron. Pero a todos aquellos dentro del pueblo que se aferraron a él, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de hacerse hijos de Dios. Y eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Todos los que se aferran a él, a Yeshua, a los que creen en su nombre, les ha dado autoridad de hacerse hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces nosotros nos hacemos hijos de Dios. Así que ser hijo de Dios es una decisión. Yo me hago hijo de Dios. Yo me constituyo hijo de Dios. Y cuando yo me hago hijo de Dios, esto es una autoridad que se me entrega. Y nos coloca en un plano glorioso al mismo grado de los seres espirituales, que también son llamados hijos de Dios. Al mismo plano de los seres espirituales. Todos los seres espirituales son llamados hijos de Dios. Sin embargo, nosotros somos llamados hijos de Dios como todos los seres espirituales, pero con la promesa y con la esperanza de tener algo mayor y superior. Que de hecho esa profecía está establecida en la palabra, y eso, si el Señor lo permite, pues lo veremos en la próxima clase, en el próximo estudio bíblico en Shabbat, que es una promesa de tener un nombre mejor de hijos de Dios. Y dice acá, les dio autoridad a hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, porque no se trata de hijos naturales de ser humano, sino de hijos espirituales. Por esto no tiene que ver con la sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, esto no tiene que ver con el plano humano. Ser hijo de Dios tiene que ver con el plano espiritual. Por eso, cuando nos llamamos hijos de Dios, es porque empezamos a vivir en un plano superior, en una condición superior, que es la condición espiritual, guiados por el Espíritu de Dios, que eso lo vamos a estar viendo durante todos estos estudios que vendrán, porque es muy importante que nosotros entendamos esto de ser hijos de Dios. Y por eso dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, conforme a la voluntad de Dios. Porque el Hijo de Dios es aquel que se somete y se sujeta a la voluntad de Dios. Pero esto, amados hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Y si el eterno Dios lo permite, vamos a seguir desarrollando este tema en el próximo estudio bíblico en Shabbat. Amén. Por el momento, si a ustedes les parece que estos estudios, este estudio es de edificación y de bendición para sus vidas y que puede ser de edificación para otros, por favor, denle me gusta al video de YouTube.
y compártalo a través de sus redes sociales para que otras personas tengan la oportunidad también de verlo. Compártalo, por favor. Dele me gusta al video de YouTube y compártalo a través de sus redes sociales. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión, puede comunicarse con nosotros a través del número que aparece en su pantalla por medio de WhatsApp o de Telegram. Nos puede escribir, nos escribe a través de WhatsApp o de Telegram. Si vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia para que lo tenga presente, por favor. Entonces escríbanos al número que aparece allí y con gusto estaremos comunicándonos con ustedes. No se olviden de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Allí hallarán todo lo concerniente a nuestro ministerio y también a través de nuestra página web, ustedes, si tienen el deseo de profundizar en las Escrituras, de estudiar más a fondo, pues se pueden inscribir en nuestras escuelas de formación ministerial, las cuales están disponibles completamente gratis. Usted se puede inscribir en cualquier momento, a cualquier hora, para que empiece a estudiar y empiece a profundizar en las Sagradas Escrituras totalmente gratis. Es una herramienta que tenemos allí, un instrumento de capacitación para todo aquel que desea ser un verdadero discípulo del Mesías. Si usted quiere ser discípulo de Yeshua verdaderamente, estas escuelas son para usted y son gratuitas. Muchas bendiciones, amados hermanos, y les agradezco la oportunidad que me dan de poder entrar hasta sus casas. Les bendigo en el nombre de Yeshua. Shalom.